Recuerdo el momento exacto en que supe que había terminado. Era un jueves por la noche. Nada dramático, ni gritos, ni platos volando, ni una tormenta repentina de rabia, solo una frase tranquila, casi susurrada, apenas enfatizada. Puso los ojos en blanco, como si ya estuviera cansada de mí, y dijo: mis amigos piensan que solo eres una fase temporal. Y honestamente, no los culpo. Luego se rió como si nada, como si no fuera el tipo de cosa que te destroza por dentro. De todos modos, hola. Soy Theo, tengo 29 años. Trabajo en marketing, principalmente en desarrollo de marca. Y antes de que todo esto sucediera, solía pensar que era un tipo bastante estable, práctico, tranquilo, tal vez demasiado indulgente si soy honesto. Yo no era alguien que causara drama. Lo evitaba como si fuera un bache en medio de la autopista. Pero a veces, no importa lo cuidadosamente que conduzcas, lo golpeas de todos modos, y te destroza la suspensión de dentro hacia afuera. Crecí en una familia donde las apariencias lo eran todo. No hablo de coches de lujo o guardarropas de diseñador. Me refiero a las apariencias emocionales, mantener la compostura, ser el chico bueno. Mi padre era militar, mi madre maestra, personas tranquilas y estructuradas que creían en tragarse los sentimientos y no montar una escena. Manéjalo en privado. Theo, diría mi padre cuando las cosas se ponían difíciles, no te avergüences ni a nosotros. Y así aprendí a tragarme cosas, incomodidad, dolor, ira, incluso alegría a veces. Aprendí a mantener el rostro impasible cuando mi hermano mayor, Jordan, se burlaba de mí delante de nuestros parientes. Cuando traía chicas a casa y les decía: no le presten atención a Theo. Todavía cree en el amor. Todos se reían, y yo sonreía como si no importara. Siempre pensé que eventualmente maduraría. Pero cuando comienzas como el niño de oro, en realidad nunca tienes que hacerlo. Me mudé a los 22 años después de terminar la universidad y logré conseguir un trabajo decente justo al salir. Jordan, en comparación, quemó 3 especialidades, abandonó 2 veces y luego nuestros padres lo rescataron cuando abrió un gimnasio que, de alguna manera, nunca generó ganancias. Le prestaron $40.000. Cuando pedí un préstamo de $2.000 para cubrir un depósito de seguridad en mi primer apartamento, me dijeron que debía aprender a ser más independiente. No me quejé. Simplemente trabajé más duro. Fue entonces cuando conocí a Rachel. Tenía 25 años, astuta como un ataque, y tenía esa especie de confianza magnética que te hacía sentir afortunado solo por estar cerca de ella. Nos conocimos a través de un amigo en la inauguración de una galería. Rachel trabajaba en eventos, como freelance en ese momento, pero ya se estaba haciendo un nombre como alguien que podía convertir el lanzamiento de un producto aburrido en una experiencia viral. Era ambiciosa, divertida y, al principio, increíblemente solidaria. Le conté sobre mi trabajo, mi familia, mi hermano, y ella me dijo que probablemente yo era demasiado amable para mi propio bien. Debería haber prestado más atención a cómo lo dijo, no como un cumplido, sino como una observación, como si fuera una advertencia. Al principio, todo se sintió como un sueño. Nos mudamos juntos después de un año. Fue idea suya, de hecho. Dijo que dividir el alquiler nos ayudaría a ambos y, honestamente, así fue. Yo ganaba lo suficiente para mantenerme, pero no lo suficiente para sentir que podía respirar. Ella nos encontró un loft con paredes de ladrillo y ventanas altas, el tipo de lugar que te hacía sentir que finalmente lo habías logrado. Pagué mi mitad, nunca me perdí un mes. Ella decoró, organizó, hizo que pareciera sacado de una revista, y yo estaba feliz de dejarle la iniciativa en eso. Era su mundo, yo solo quería construir una vida dentro de él. Pero en algún momento del segundo año, algo empezó a cambiar. Sutil al principio. Empezó a pasar más tiempo en su teléfono cuando salíamos juntos, más noches de chicas, más fines de semana de networking. No me importó. Tenía derecho a tener su espacio, sus amigos. No soy controlador, pero la forma en que me empezó a hablar cambió. Pasé de ser, cariño, a, ¿puedes hacerme un favor?, más a menudo de lo que esperaba. Ponía los ojos en blanco con más frecuencia, suspiraba cuando no entendía sus referencias, se reía un poco demasiado fuerte cuando sus amigos se burlaban de mí por tener un trabajo de escritorio en lugar de ser un empresario. La peor parte, excusé todo.
Seguía diciéndome que solo estaba estresada, o cansada, o reaccionando a la presión de intentar escalar su negocio de eventos. Tenía talento, sin duda, pero el talento no garantizaba el éxito, y había meses en los que apenas ganaba nada. Empecé a cubrir más la compra, incluso algunas de las facturas de servicios. Ella nunca preguntó, pero tampoco me detuvo. Luego vino el viaje de chicas, un fin de semana en Tulum, solo ella y sus 3 amigas más cercanas. Hizo las maletas ligeras, se puso un vestido de verano de color naranja brillante y se revisaba constantemente en el espejo mientras yo estaba sentado en el borde de la cama, tratando de decidir si ahora era el momento adecuado para sacar a relucir lo que había escuchado la noche anterior. Ella estaba hablando por teléfono con una de sus amigas, riéndose. Es dulce, sí, pero honestamente, creo que estoy aburrida. Es como un limpiador de paladar. No dije nada entonces. Quería creer que había oído mal o que no lo decía en serio. Pero cuando se giró hacia mí, justo antes de irse, me besó ligeramente en la mejilla como si fuera un compañero de trabajo o un sobrino, y dijo, mis amigos piensan que solo eres una fase temporal. Y honestamente, no los culpo. Algo hizo clic, algo frío y permanente. La miré, realmente la miré, y por primera vez, no me sentí pequeño. No me sentí triste. Simplemente sentí que había terminado. Ella se fue. Esperé 15 minutos, luego me levanté y caminé hacia el armario. No fue una decisión dramática, ni siquiera estaba completamente planeada. Simplemente me moví. Abrí cajones, agarré mi maleta y comencé a empacar como un hombre que sale de un edificio en llamas. Metódicamente, en silencio, llamé a mi amigo Aarón. Me debía un favor. Y a medianoche, cada una de mis pertenencias estaba empacada y en su coche. Todo lo que quedó fue una sola nota. Nada elegante, solo un sobre blanco liso pegado a la nevera, diles que la fase ha terminado. Pero aquí está la cosa, eso fue solo el principio. Porque por mucho que Rachel se convertiría en el catalizador, la historia real, la que voy a contarles pieza por pieza, no era sobre ella. Era sobre lo que vino después, sobre mi familia, mi hermano, mis padres, sobre una larga y enredada red de expectativas y rencores enterrados, y lo que sucede cuando el callado finalmente deja de seguir el juego. Porque la mañana después de irme, recibí una llamada, no de Rachel, sino de mi madre. Estaba llorando. Y fue entonces cuando me di cuenta de que Rachel no les había dicho nada, pero alguien más lo había hecho. Y quienquiera que fuera, querían asegurarse de que todo estallara. Ahora, abróchense los cinturones porque las cosas estaban a punto de ponerse feas. No contesté la llamada la primera vez. Simplemente la dejé sonar, parado en la pequeña habitación de invitados de Aarón, con la nota todavía fresca en mi mente. Mi teléfono se iluminó con «Mamá», y lo miré fijamente como si fuera una prueba. La primera prueba del nuevo yo, el que no se doblega. Sonó una y otra vez. En el cuarto intento, descolgué. «Teo». Su voz estaba rota. «Teo, ¿qué hiciste?» No fue, «¿Estás bien?», ni «¿Dónde estás?», solo, «¿Qué hiciste?». No dije nada por un segundo, luego dejé escapar un pequeño aliento. «Hola, mamá». «Está aquí», susurró como si alguien pudiera escucharla en su propia casa. «Está en nuestra casa llorando. Teo, está devastada». «¿Qué pasó?». Eché un vistazo al pequeño petate en el suelo, el que guardaba mi portátil de trabajo y mis artículos de tocador. Me dijo que yo era una fase, dije en voz baja. Así que, terminé la fase. Hubo una pausa, larga. Luego, como si hubiera dicho algo horrible, jadeó. «Teo, ¿cómo pudiste irte así?», dijo. «Ni siquiera te despediste». No sabía si reírme o dejar que me aplastara. Dijo que era aburrido, temporal. Sus amigos hacían apuestas sobre cuándo romperíamos. «Mamá, ¿exactamente de qué se suponía que debía despedirme?». «Es joven», dijo ella, casi suplicando. «La gente dice cosas que no quiere decir. Siempre has sido el tranquilo, el paciente». Y ahí estaba, esa vieja cantinela, sé el tranquilo. Sé el que se lo traga. Sé el que arregla las cosas después de que otro las estropea. Terminé la llamada con alguna excusa sobre necesitar descansar.
Y por una vez, no prometí devolver la llamada. El lugar de Aaron era pequeño, en realidad solo un apartamento de una habitación con lo que parecía ser un armario glorificado como estudio, pero él me dio la cama y se quedó con el sofá. Amigo, pareces alguien a quien le desconectaron el alma, bromeó esa noche mientras comíamos pizza fría en silencio. ¿Estás seguro de que estás bien? Asentí. Pero la verdad era más complicada que sí o no. No me sentía herido exactamente, sentí como si alguien hubiera abierto una caja que había estado sellando con cinta adhesiva durante una década, y todo lo que había dentro era más pesado de lo que recordaba. Los siguientes días fueron un borrón de llamadas de trabajo, mensajes de texto incómodos de amigos en común tratando de ser neutrales, y algunos correos electrónicos de Rachel que no abrí. Pero lo que no esperaba, lo que me golpeó de la nada, fue el mensaje de voz de Jordan. Oye, hermanito, dijo, alargando el apodo como siempre hacía cuando estaba a punto de decir algo engreído. Me enteré de la noticia. Tengo que decir que no pensé que fueras capaz. Dejarla así, frío, pero honestamente, lo respeto. Tarde te diste cuenta de que estaba fuera de tu liga. Me quedé mirando el teléfono durante mucho tiempo después de eso. ¿Fuera de tu liga? Jordan siempre había tenido una forma de envolver insultos y cumplidos. Cuando éramos niños, decía cosas como, eres inteligente de una manera callada, lo cual sonaba bien hasta que te dabas cuenta de que era un código para no eres lo suficientemente impresionante para hablar de ello. Cuando conseguí mi primer trabajo después de la universidad, dijo, bien por ti, hombre. Eres como un caballo Clydesdale, confiable, aunque no rápido. La verdad era que éramos agua y aceite desde el principio. Él era el chico de oro, atlético, ruidoso, carismático, el tipo de persona que entraba en una habitación y hacía que todos lo miraran, incluso si luego se arrepentían. A mis padres les encantaba eso de él, a los profesores no. Una vez lo expulsaron de la escuela por copiar en un examen final de física, y mi madre todavía insiste en que fue incriminado. Cuando Rachel y yo empezamos a salir, recuerdo que Jordan me apartó en acción de gracias y dijo, ella es un cohete, hombre. Tú eres un Ford Focus. Los cohetes no se quedan en tierra. Pensé que estaba siendo protector. Ahora lo sabía mejor. Pasó una semana. No respondí a los mensajes de Rachel. No devolví las llamadas de mi madre. Me enterré en el trabajo, tratando de mantener el control de la versión de mí mismo que estaba construyendo, alguien que no era arrastrado de vuelta a bucles tóxicos. Luego vino la cena de cumpleaños. Fue idea de mi madre. Solo la familia, dijo en el mensaje de voz. Significaría mucho para mí que vinieras. Sin presión, solo por favor. Pensé en saltármela, de verdad que lo hice. Pero algo en su voz se sintió diferente esta vez. No exigente, no pasivo-agresivo, solo cansado. Y pensé, bien, una cena, un saludo cortés. Traería una botella de vino, me quedaría una hora y me escabulliría antes de que algo se pusiera feo. Debería haberlo sabido. En el momento en que entré en casa de mis padres, algo se sintió extraño. Mi madre me saludó con un abrazo que se prolongó un segundo de más. Mi padre me dio un silencioso asentimiento, como si fuera un colega al que no había visto en años. ¿Y Jordan? Él sonrió desde el sofá, con las piernas abiertas como si fuera dueño del lugar, bebiendo whisky como si fuera una sesión de fotos. Y entonces la vi a ella, Rachel, sentada en la mesa del comedor como si nada hubiera pasado. Se levantó cuando me vio, toda ojos suaves y labio tembloroso. Theo, dijo en voz baja. Yo. No sabía que estarías aquí. Me congelé, miré a mi madre. ¿La invitaste? Mi madre parecía un ciervo atrapado por los faros. Extendió la mano. Dijo que quería disculparse. Pensé que tal vez ustedes dos podrían hablar. No podía respirar. Me fui, dije lentamente. Me mudé. Escribí una nota. Esto no es falta de comunicación. Esto ha terminado. Rachel miró hacia abajo, con los ojos llenos de lágrimas. Solo pensé. No, dije, más cortante de lo que pretendía. Pensaste que me doblegaría, como siempre. Jordan silbó suavemente. No. Es la mayor agallas que te he visto nunca. Cállate,
Jordan. Parpadeó. Se rió. Oh, el perrito aprendió a ladrar. Suficiente, espetó mi padre, pero fue a medias. Como si realmente no quisiera involucrarse, pero se sintiera obligado a decir algo. Me volví hacia mi madre. Vine aquí porque dijiste que era familia. Esto no es familia, esto es una trampa. Theo, ella sigue siendo familia, dijo mi madre con impotencia. Ustedes dos vivían juntos. Estaban prácticamente casados. No, dije de nuevo. No lo estábamos. Salí, me subí a mi coche y me quedé allí sentado agarrando el volante hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Al día siguiente, recibí un mensaje de Rachel. Solo una línea, me humillaste. Espero que valiera la pena. Y luego, media hora después, por cierto, tu hermano me ha estado llamando mucho. Me quedé mirando la pantalla, ni siquiera sorprendido. Por supuesto que lo había hecho. Por supuesto, vio una brecha y se metió. Rachel no estaba enamorada de mí, tal vez nunca lo estuvo, pero era adicta a la atención. ¿Y Jordan? Jordan era una máquina expendedora de validación, siempre ansioso por demostrar que podía ganar. No respondí, pero esa noche comencé a pensar en patrones, en la historia, en la forma en que Jordan siempre se había salido con la suya porque nunca lo confronté, en cómo mis padres lo habían permitido una y otra vez. Cuando éramos niños, Jordan una vez me pidió prestada mi bicicleta y la destrozó haciendo trucos en el parque. Yo estaba devastado. A él lo castigaron por un día, y mis padres le compraron una nueva para que no se sintiera castigado por ser aventurero. Nunca obtuve un reemplazo. En la escuela secundaria, chocó mi coche la noche del baile de graduación. Dijo que fue mi culpa por no esconder mejor la llave de repuesto. Caminé a clase durante 3 meses mientras él se salía con la suya, sin pagar las reparaciones. ¿Y ahora? Ahora estaba rondando a mi ex como un halcón, esperando para picotear cualquier resto que pudiera convertir en combustible para el ego. Era patético, pero también era familiar, demasiado familiar. Y empecé a preguntarme, no solo sobre él, sino sobre todas las veces que permití que la gente me pisoteara porque era más fácil que levantarme. Porque ser el chico bueno era más seguro que ser el que causaba problemas. Pero yo ya no era ese niño. Y en el momento en que me di cuenta de eso, algo dentro de mí hizo clic. No de una manera iracunda, sino de una manera de planificación. Porque si Jordan quería jugar, bien. Sabía exactamente cómo ganarle en su propio juego. Pero no con gritos, ni con amenazas. No. Iba a desmantelarlo de la misma manera que había construido todo lo demás en mi vida, en silencio, estratégicamente y con una sonrisa en mi rostro. Porque aquí está la parte que Jordan nunca entendió, yo no era una fase. Yo era la tormenta que venía después. Y acababa de empezar a juntar las nubes. Si hay algo que he aprendido sobre tocar fondo, es que nadie te advierte sobre el silencio. Esperas lágrimas, gritos, un gran colapso dramático. Pero para mí, no fue ruidoso. Fue despertarme en el apartamento de Aaron un miércoles, mirando el techo con el tipo de quietud que hace que tus pensamientos resuenen. No estaba llorando, ya ni siquiera estaba enojado. Simplemente me sentía hueco. Había estado viviendo en una bolsa de lona durante 2 semanas, rotando 3 camisas de botones para el trabajo y cepillándome los dientes junto a una lata de barbol a medio usar en el baño de otra persona. Mi cepillo de dientes se apoyaba contra el de Aaron en un vaso de plástico rojo. Mis calcetines estaban metidos en el cajón inferior de su cómoda, junto a pantalones cortos de gimnasia y camisetas de conciertos que no coincidían. Cada vez que abría ese cajón, me recordaba que no pertenecía allí. Solo estaba pidiendo espacio prestado, temporalmente tolerado. Como me habían tratado toda mi vida. Rachel había dejado de enviar mensajes de texto después del último mensaje sobre Jordan. Yo no había respondido y no lo iba a hacer. Supuse que cualquier alianza mezquina que los dos hubieran formado ya se estaba desvaneciendo. Ninguno de los dos tenía la paciencia o la humildad para mantenerla una vez que la novedad desapareciera. Mis padres, por otro lado, eso era un tipo diferente de silencio. No supe de ellos durante 10 días. Ni llamadas, ni mensajes de texto, ni siquiera un vago, espero que estés bien, lo cual, para mi madre, era peor que un regaño.
Era su versión de un tiempo fuera emocional. Tenía esa forma de congelar a la gente hasta que volvían arrastrándose, y funcionaba más a menudo de lo que no. Pero yo ya no me arrastraba. Aún así, algo sobre la calma me carcomía. Así que, una noche, conduje hasta el antiguo apartamento, me estacioné 2 cuadras más abajo y me quedé sentado en mi coche durante 1 hora, viendo la luz a través de la ventana encenderse y apagarse. No estaba seguro de lo que esperaba, tal vez a Rachel bailando con Jordan, tal vez un reemplazo ya instalado. Pero lo que vi, en cambio, fue a ella sola, sentada en el sofá, desplazándose por su teléfono con esa expresión vacía y aburrida que siempre tenía cuando no estaba supervisada. No me hizo sentir reivindicado, solo me hizo sentir libre. Comencé a caminar más después de eso. Largas caminatas por la ciudad, sin destino, solo música en mis oídos y mi teléfono en modo no molestar. Me detenía en cafeterías en las que nunca había estado, me sentaba al borde de las fuentes y observaba a los turistas tomar fotos, preguntándome cómo se sentiría simplemente existir sin dudar de cada elección. Una tarde, tropecé con una pequeña librería escondida entre un salón de manicura y una cerrajería. Olía a cedro y papel viejo. Hacía años que no leía por placer, pero algo me atrajo. El tipo detrás del mostrador llevaba un cardigan de gran tamaño y sorbía té. Y cuando le pregunté qué recomendaba para alguien que intentaba salir de su propia cabeza, me entregó una copia de El obstáculo es el camino y dijo: los estoicos no se inmutan, amigo. Simplemente siguen avanzando. Lo leí entero en 3 noches. Y luego leí 5 libros más: autodisciplina, límites, crecimiento financiero, regulación emocional, el tipo de cosas ante las que solía poner los ojos en blanco. Pero ahora se sentía como armadura. Fue entonces cuando empecé a hacer listas. Suena ridículo, lo sé, pero algo en el hecho de ponerlo todo por escrito, todo lo que había descuidado, todo lo que había dejado pasar, me dio dirección. Tenía 3 columnas en mi notepad: cosas que dejé pasar, cosas que quiero construir, cosas que ya no toleraré. Debajo de cosas que dejé pasar, escribí: dejar que Jordan se burlara de mí. Asumir las facturas de Rachel. Evitar la confrontación. Decir sí cuando quería decir no. Fingir estar bien cuando no lo estaba. Debajo de cosas que quiero construir, escribí: mi propio apartamento. Un negocio paralelo. Amistades reales. Un cuerpo sano. Autorrespeto. Y debajo de cosas que ya no toleraré, ni siquiera necesité viñetas. Simplemente escribí: ser tratado como un plan de respaldo. Fue la primera vez en años que sentí que tenía control sobre mi propia vida. El mes siguiente se trató de movimiento. Me quedé hasta tarde en el trabajo, me ofrecí como voluntario para nuevas cuentas, e incluso presenté una campaña que nos consiguió un cliente pequeño y vanguardista en el espacio tecnológico. Mi gerente, Denise, me apartó después de la reunión y dijo: ¿dónde se ha estado escondiendo esta versión tuya? Solo necesitaba despertar, le dije. Y lo dije en serio. Con las horas extra, el bono llegó antes de lo esperado. Lo puse todo para un nuevo lugar, un apartamento de una habitación cerca del parque, más pequeño que el loft que Rachel y yo compartíamos, pero era mío. Sin paredes compartidas, sin almohadas decorativas, sin difusores de aroma con nombres falsos como Serenidad en la nube. Pinté una pared de azul marino, conseguí un sofá que realmente me gustaba, colgué una lámina enmarcada de una cordillera con la cita: el hombre en la cima de la montaña no cayó allí. Aaron me ayudó a mudarme y sonrió todo el tiempo. Pareces un hombre que acaba de escapar de prisión, dijo, entregándome una cerveza la primera noche. Se siente así. Me corté el pelo más corto, limpié mi dieta, me apunté a un gimnasio y me mantuve firme. No por venganza, sino porque me di cuenta de lo bien que se sentía sudar la ira en lugar de suprimirla. El entrenador, un tipo franco llamado Max, tenía la costumbre de gritar citas motivacionales a mitad del levantamiento. Normalmente, lo odiaría, pero una vez, durante una serie particularmente brutal, gritó: la fuerza no viene de la comodidad. Y algo de eso se quedó, porque la comodidad era lo que casi me había arruinado, y cuanto menos la perseguía, más fuerte me sentía. Socialmente, comencé a reconectar con personas que había dejado a la deriva, viejos amigos de la universidad, algunos compañeros de trabajo a los que solía mantener a distancia.
Incluso contacté a Lie, una ex de hace años con la que había roto durante mi fase de necesito concentrarme en el trabajo. Nos reunimos para tomar café. Ella sonrió cuando me vio y dijo, pareces más alto. Creo que simplemente dejé de encorvarme. Hablamos durante horas. Sin expectativas, solo curiosidad mutua. Se sintió fácil, el tipo de facilidad que nunca tuve con Rachel. Con ella, todo era una actuación, una marca pulida de afecto que se disolvía en el segundo en que las cámaras se apagaban. Pero con Lie, me reí sin ensayar primero. Para el tercer mes, estaba prosperando en silencio. Sin publicaciones en Instagram, sin grandes declaraciones, solo progreso lento y constante. Pero entonces, justo cuando empezaba a sentirme verdaderamente libre, Jordan reapareció. No sutilmente. Llamó una tarde mientras almorzaba en mi escritorio. Lo dejé ir al buzón de voz, pero la curiosidad me pudo. Su mensaje fue corto. Oye, necesitamos hablar. Es sobre Rachel. Llámame. No lo hice. 3 horas después, me envió un mensaje de texto, quizás quieras saber lo que ha estado diciendo sobre ti. Todavía no respondí. Esa noche, Aaron me envió una captura de pantalla. Rachel había publicado una historia críptica en Instagram, una foto borrosa de un vaso de whisky, luz de velas y lo que parecía ser la mano de Jordan en la esquina. La leyenda, algunas personas mejoran, otras se quedan estancadas. Me quedé mirando la foto durante mucho tiempo, no porque doliera, sino por lo predecible que era. Rachel no amaba a Jordan, solo necesitaba a alguien que refrendara su versión de la historia. Y Jordan nunca perdería la oportunidad de ponerse en mis zapatos y pretender que le quedaban mejor. Pero esta vez, no me importó. No tiré mi teléfono, no le envié un mensaje de texto. En cambio, caminé hasta el gimnasio, hice un entrenamiento intenso, volví a casa, hice pasta y terminé un capítulo de un libro sobre estoicismo antes de dormirme a las 11. El crecimiento, me di cuenta, no era ruidoso. Era una negación tranquila y constante. Negativa a volver. Negativa a explicarme a personas comprometidas a malinterpretarme. Negativa a hacerme más pequeño solo para mantener la paz. Y sin embargo, algo me dijo que esto no había terminado. Porque la gente como Jordan no soporta que te vayas sin inmutarte. Necesitan que reacciones, que luches, que te rompas. Y cuando no lo haces, excavan más profundo, más duro. Y, como era de esperar, una semana después, recibí un correo electrónico en el trabajo. Asunto, solo pensé que debería saberlo. Sin nombre de remitente, sin cuerpo, solo un archivo adjunto. Dudé, lo abrí, y lo que vi hizo que mi sangre se congelara. Era una foto, una captura de pantalla en realidad, de una factura. Una factura a nombre de Theo Bennett, mi nombre completo, por una consulta de planificación de eventos. El proveedor, Rachel Evans Events. Fecha, una semana después de que me mudara. Cantidad, $1,750. Mi nombre, mi antigua dirección, mi antigua tarjeta de crédito. Utilizada sin mi permiso. Mi primera reacción no fue rabia. Fue traición. Una traición profunda y cansada porque ya había visto esto antes, Jordan robando mis llaves, Rachel agotando mi amabilidad, mis padres haciendo la vista gorda. Y me di cuenta de que esto no se trataba solo de una ex o una mala ruptura, o algunos celos entre hermanos. Se trataba de un patrón, un largo patrón tóxico que finalmente, había decidido romper. Y ahora me estaban poniendo a prueba, viendo si me quebraría, si volvería arrastrándome, si jugaría el papel del callado, el paciente, el que se disculpa. Pero olvidaron una cosa, esa versión de mí, se había ido. Y lo que vino después no iba a ser tranquilo. Iba a ser quirúrgico, porque yo había sido la tormenta. Pero ahora yo era el ajuste de cuentas. No respondí a la factura de inmediato. En cambio, la miré fijamente durante mucho tiempo, memoricé los detalles, la fecha, el formato, el hecho de que Rachel había usado mi nombre y número de tarjeta sin siquiera avisar. Pero lo que más me golpeó fue lo casual que se sintió todo. Como si no pensara que me daría cuenta o, peor aún, como si supiera que me daría cuenta y no pensara que haría nada al respecto. Ese fue el momento en que supe que esto no se trataba de vengarse.
Se trataba de liberarse. No solo de ella, sino de todos ellos. Ya no solo quería venganza, quería un reinicio, una ruptura limpia. Y si eso significaba quemar algunos puentes, que así fuera. Pero no iba a atacar hasta que estuviera absolutamente listo. Así que, comencé a documentar cada mensaje de texto, cada recibo, cada factura de servicios compartidos que había cubierto en nuestro antiguo apartamento. Llamé a la compañía de la tarjeta de crédito, congelé la tarjeta y ordené un historial completo de transacciones. Marqué el cargo de Rachel como fraudulento. Y cuando el representante preguntó si quería presentar cargos, dije, aún no. Porque tenía algo más grande en mente. Necesitaba influencia, prueba, no solo del cargo, sino de todo el patrón. Así que, busqué en mi copia de seguridad en la nube. Encontré capturas de pantalla de hace meses donde Rachel me había pedido que, simplemente lo pusiera en tu tarjeta, para algunos de sus gastos de negocios. Todas esas veces que, olvidó, su cartera. Cada compra de café, cada servicio de suscripción que había estado pagando sin saberlo. Hice el recuento, $4.386.27. Eso era lo que había contribuido extraoficialmente a su carrera. Pero el dinero era solo una parte. Necesitaba golpear más profundo. Así que, comencé a recopilar historias. ¿Recuerdan a Lie, la ex con la que tomé café, la que dijo que parecía más alto? Me comuniqué de nuevo, no para encender algo romántico, sino para preguntarle algo muy específico. ¿Recuerdas esa noche que viniste a mi apartamento hace años?, le pregunté. Esa en la que Rachel actuaba raro. Ella dudó. ¿Te refieres a la noche en que me cerró la puerta en la cara? Sí, dije, ¿esa? Resulta que Rachel le había dicho que yo no estaba en casa, que estaba, emocionalmente no disponible, y que no quería hablar con ninguna ex. Pero según Lie, le envié un mensaje de texto 5 minutos antes para decirle que estaba calentando sobras y que acababa de llegar. Rachel la interceptó, la bloqueó, eliminó el hilo de mensajes de mi teléfono mientras yo estaba en la ducha. Y yo le creí cuando dijo que Lie nunca apareció. Eso no era solo manipulación, era estratégico. Comencé a armar una línea de tiempo de comportamiento, de control, de lento borrado, amigos que había alienado, oportunidades que había desalentado, formas en que me había mantenido orbitando sus prioridades mientras las mías se desvanecían silenciosamente en segundo plano. Y luego estaba Jordan. Tampoco había terminado con él, porque por cada vez que se burlaba de mí, cada vez que ponía los ojos en blanco y decía que era demasiado sensible, había una verdad más profunda, él necesitaba creer que yo era débil. Así era como mantenía su poder. Y por primera vez, estaba listo para darle la vuelta a esa dinámica. Comencé a contactar discretamente a personas a las que él había quemado, antiguos clientes del gimnasio, viejos compañeros de clase, incluso una chica llamada Julia con la que salió durante 2 meses y a la que le hizo ghosting después de pedirle dinero prestado para comprar equipo nuevo. No sé lo que estás planeando, dijo Julia. Pero si implica humillarlo públicamente, estoy dentro. Me reí entre dientes. No públicamente. Aún no. Porque el movimiento real no era la rabia, era la reputación. Jordan había construido toda su identidad en torno a ser el encantador y seguro, el tipo con el que todos querían ser amigos, el gym bro con un corazón de oro. Pero bajo la superficie, había grietas. Resulta que su gimnasio estaba en problemas. Había incumplido el alquiler 2 meses seguidos. Su copropietario, un tipo llamado Wes, amenazaba con retirarse si las finanzas no mejoraban. Solo sabía esto porque Wes también era un viejo amigo mío de la universidad. El mundo es pequeño, aún más pequeño cuando tus mentiras te alcanzan. Así que programé un almuerzo con Wes, le dije que estaba haciendo un trabajo de marca freelance y que quería consultarle sobre el crecimiento de pequeñas empresas. Nos reunimos en un lugar de sushi en el centro. Jordan no está muy bien, dijo Wes después de la segunda cerveza. Ha estado distraído. Honestamente, creo que está tratando de impresionar a alguna chica. Levanté una ceja. Rachel. Wes parpadeó. Espera, ¿la conoces? Solía hacerlo, dije, y lo dejé así. Se inclinó. Me preguntó si podía usar parte del presupuesto operativo para alquilar una villa en los Hamptons para hacer networking.
Casi me atraganto con mi miso. Wes continuó. Le dije que no rotundamente. Luego se quedó callado durante una semana. Guardé eso, junto con el hecho de que su contrato de arrendamiento terminaba en 3 meses. Y si Wes se retiraba, Jordan se quedaría con la carga. Las piezas se estaban alineando. De vuelta en el trabajo, le pregunté a Denise, mi gerente, si podía tomarme unos días libres el mes siguiente. Le dije que estaba trabajando en algo personal. Ella asintió. «Te lo has ganado». Sonreí. «Va a ser productivo, créeme». Lo que no le dije fue que estaba sentando las bases para algo más que unas vacaciones. Estaba planeando la liberación. Así que me puse a trabajar. El paso 1 fue borrar toda conexión persistente que todavía tenía con Rachel, cuentas bancarias, inicios de sesión compartidos, lazos sociales. Quité mi nombre de las antiguas facturas de servicios, cambié mis contraseñas de correo electrónico e incluso desactivé la cuenta de Spotify que ella todavía usaba. Mezquino, tal vez, pero necesario. El paso 2 fue aprovechar lo que había aprendido sobre la factura. Llamé a Rachel. La primera vez que hablamos en meses. Sonó sorprendida. Theo, solo una llamada rápida, dije. Quería avisarte que vi el cargo. Ella dudó. ¿Qué cargo? Por tu consulta de planificación de eventos, la que está facturada a mi nombre. Te debo eso. Su tono cambió instantáneamente. Fue solo un error. Debí haber usado la tarjeta equivocada por accidente. Usaste una tarjeta que había sido eliminada de tu Apple Pay 6 semanas antes, dije rotundamente. Silencio. No voy a presentar cargos, continué. Aún no. Theo, vamos. Pero necesito que me devuelvas los $1,750 completos antes de que termine la semana. No tengo ese tipo de dinero ahí sin usar. Vende uno de tus bolsos de diseñador, dije, con voz tranquila. O llama a Jordan. Estoy seguro de que le encantaría invertir en tu futuro. Estás siendo frío. Estoy siendo claro. Ese fin de semana, me envió un pago parcial, $1,500 a través de Venmo con la nota, ¿feliz ahora? No respondí, porque aún no había terminado. El paso 3 fue la gestión silenciosa de la reputación. Comencé a trabajar con un amigo de Aarón que se especializaba en marca personal. Construimos un sitio elegante de una página para mí, destacando mi trabajo, mis proyectos de consultoría y algunas iniciativas paralelas que había comenzado. Lancé un boletín informativo, comencé a exponerme lentamente, en voz baja, pero con un propósito. En 2 semanas, conseguí 2 trabajos freelance paralelos. No mucho, pero suficiente para empezar a ganar impulso. El paso 4, reunir aliados. Me comuniqué de nuevo con Lie, con Julia, con Wes y algunos otros que se habían cruzado con Rachel o Jordan y se habían ido quemados. Comenzamos a compilar pruebas, literales y emocionales, mensajes de texto, mensajes directos, correos electrónicos, pruebas de manipulación, gaslighting, y responsabilidad financiera. No para hacerlo público, aún no, sino para estar listo. Porque no estaba planeando un pequeño drama mezquino. Estaba planeando un ajuste de cuentas tan calculado que ni siquiera sabrían que fui yo hasta que cayera la última ficha de dominó. Había visto la forma en que Rachel construyó su mundo, pulido, curado, falso. Había visto la forma en que Jordan se comportaba, ruidoso, imprudente, inseguro. Ambos vivían del crédito, emocional, social y financiero, y yo había terminado de ser su red de seguridad. Así que, cuando la pieza final encajó, cuando Wes me llamó un jueves por la noche y dijo, Jordan está planeando organizar una fiesta de lanzamiento para un servicio que ni siquiera hemos construido todavía, y lo está financiando con la compañía de Rachel, simplemente sonreí. Porque ahora. Ahora tenía todo lo que necesitaba, el lugar, el presupuesto, el cronograma, las pruebas y a 2 personas tan desesperadas por demostrar que estaban mejor sin mí, que estaban a punto de invitar a toda la ciudad a verlos implosionar. No sabían que iba a ir. Ni siquiera sabían lo que había planeado, pero yo estaría allí, sonriendo, observando, esperando el momento en que todo lo que construyeron sobre el ego prestado finalmente colapsará. Todo se concretó en una cálida noche de sábado a principios de septiembre.
La fiesta de lanzamiento se llevó a cabo en un lugar en la azotea de Midtown, una elección demasiado ambiciosa para una marca de fitness que no había generado ganancias en meses. Luces blancas colgaban sobre las cabezas. Una barra libre brillaba bajo un estandarte de la marca que decía Pulse, reimaginar el espacio fitness. La voz de Jordan resonó en las paredes de cristal mientras daba la bienvenida a los invitados, micrófono en mano, con un blazer 2 tallas más pequeño, como si pensara que meterse en él elevaría su estatus de alguna manera. Rachel estaba a su lado con un vestido de satén que brillaba bajo las luces, con una sonrisa falsa fija en su lugar. Sostenía una copa de champán, escaneando la sala con los ojos, pero no bebía, probablemente guardándolo para Instagram más tarde, una copa vacía por las apariencias. ¿Y yo? Yo estaba cerca de la barra, metido en una esquina con una vista clara del escenario, bebida en mano, con la confianza en pleno apogeo. Nadie me notó al principio, que es exactamente lo que quería. Un mes antes, había recibido la invitación a través de un amigo en común que pensó que tal vez querría enterrar el hacha y apoyar la marca. La ironía casi me ahoga, pero dije que sí. Lo dije cortésmente. Incluso le di las gracias, porque no solo iba a asistir. Iba a cerrar el espectáculo. Permítanme retroceder. Wes, el copropietario de Jordan, estaba al límite en este punto. Vio los planes para la fiesta e inmediatamente me llamó. Está usando dinero de Pulse para pagarle a Rachel por la coordinación del evento. Le dije que no, y dijo que ya estaba cerrado. No sé qué hacer. Déjame ayudarte, dije. Así que ideamos un plan. Primero, dejamos que Rachel trabajara. Dejamos que planeara el evento, reservara los catering, al DJ, la señalización. Pasó semanas publicando sobre ello en sus redes sociales, promocionando su participación con una de las marcas de fitness de más rápido crecimiento en la ciudad. Dejó caer indirectas sobre una posible asociación con influencers, incluso bromeó sobre un papel de embajadora de la marca. Luego, una semana antes del evento, Wes presentó una moción discreta con su abogado para congelar todos los gastos de la cuenta conjunta de Pulse pendiente de una auditoría formal. Citó mala gestión e incumplimiento de contrato. Los fondos utilizados para pagar la factura de Rachel, marcados y bloqueados. Ella no se enteró hasta el día anterior al evento. Y Jordan fue sorprendido. Trató de cubrirlo de su bolsillo, pero no tenía la liquidez. Agotó 2 tarjetas de crédito y le rogó a uno de sus amigos de la universidad que adelantara el resto. Ese amigo, Tommy, era uno de los chicos a los que Jordan había acosado en la escuela secundaria y mantenía cerca para alimentar su ego. Pero Tommy no era estúpido. Exigió un pagaré. Por escrito. Jordan lo firmó. La desesperación hace que la gente sea imprudente. Pero el verdadero giro, yo ya había asegurado la factura original del lugar a través de un favor de alguien que trabajaba en su equipo de eventos. ¿Y adivinen de quién usó fraudulentamente Rachel el nombre para firmar la reserva inicial? Mío. De nuevo, ni siquiera fue inteligente. Había reutilizado una antigua dirección de correo electrónico que se me había olvidado desactivar. Me dio toda la prueba que necesitaba, así que lo cronometré perfectamente. 30 minutos después de la fiesta, mientras Jordan estaba a mitad de discurso y Rachel mostraba sonrisas a los influencers locales posando frente al telón de fondo de Pulse, di un paso adelante. Wes estaba conmigo, al igual que Julia y Lie, parados en silencio cerca de la salida, teléfono en mano y listos. Caminé hacia el gerente del lugar y con calma le entregué una carpeta. Dentro, documentación impresa de la reserva fraudulenta, el uso indebido de la tarjeta de crédito y una carta de mi abogado notificándoles que su contrato se había ejecutado bajo falsas pretensiones y que el pago había sido obstruido por una denuncia conocida de robo de identidad. ¿Es esto un asunto legal?, preguntó el gerente, repentinamente rígido. Aún no, dije. Pero puede serlo, a menos que lo cierren ahora. La música se detuvo. Las luces se encendieron. Murmullos confusos se extendieron por la sala como un incendio forestal. Rachel se apresuró hacia la barra, los tacones resonando como disparos. Theo, ¿qué está pasando? Ya lo averiguarás, dije con calma. Pero no aquí. Jordan apareció detrás de ella, con la cara roja. ¿Crees que esto es gracioso? Sonreí. Creo que es algo que debió haber sucedido hace tiempo.
El gerente anunció que el evento se cerraba debido a un problema contractual. La gente comenzó a agarrar abrigos, a beber copas de último momento, a tomar selfies incómodos como para demostrar que habían estado allí. Rachel parecía haber sido abofeteada. Jordan parecía querer golpear, pero no lo hizo, porque Wes dio un paso adelante y soltó la bomba. Estoy disolviendo la sociedad, dijo lo suficientemente alto para que varios invitados lo escucharan. Violaste todos los acuerdos que teníamos. Estoy cortando lazos. No, no lo estás, siseó Jordan. Ya lo hice, dijo Wes. Los documentos se firmaron esta mañana. Rachel se volvió hacia él. Espera, dijiste. No dije nada, respondió Wes. Nunca fuiste una cliente. Fuiste un pasivo. La voz de Jordan se quebró. No puedes hacer esto delante de todos. Quería hacerlo delante de todos, dijo Wes. Construiste tu reputación sobre el ego. Veamos cómo sobrevive a la realidad. Fue una ejecución incruenta, un lento desmoronamiento de su imagen cuidadosamente tejida. Rachel trató de salvarlo. Publicó una historia más tarde esa noche afirmando que el evento terminó antes de tiempo debido a ordenanzas de ruido imprevistas, pero demasiadas personas habían visto la verdad, y la cosa solo empeoró a partir de ahí. El pagaré que Jordan le dio a Tommy era real. Tommy contrató a una agencia de cobros después de que Jordan incumpliera el primer pago. Su crédito se desplomó. El contrato de arrendamiento del gimnasio nunca se renovó. Pulse cerró oficialmente 2 meses después. Jordan intentó venderlo como un rebranding, pero la verdad se filtró como aceite de un motor roto. Y Rachel, bueno, hizo un último intento desesperado. Me envió un correo electrónico. Un mensaje largo, divagante, a la defensiva y finalmente suplicante. Estaba perdida, escribió. No sabía cómo separar el trabajo de la vida. Cometí errores, pero me tomaste por sorpresa. Me avergonzaste. Pensé que eras mejor que eso. No respondí, pero reenvié el correo electrónico a su cliente más reciente, quien la despidió en un día. Verás, cuando alguien construye su vida sobre la ilusión, en el momento en que la realidad la toca, aunque sea ligeramente, todo se derrumba. Y todo lo que tuve que hacer fue aparecer con la verdad. Sin gritos, sin amenazas, solo hechos. Y ahora vivo en paz. Me he mudado a un nuevo apartamento al otro lado de la ciudad, un barrio tranquilo, amigos de verdad. Wes y yo todavía tomamos algo a veces. Lee y yo nos mantuvimos cerca, más cerca de lo esperado, honestamente. Y hemos estado hablando de empezar algo juntos, tal vez una agencia creativa. Nada grande, solo algo real. Y mis padres. Hemos tenido algunas conversaciones difíciles. Al principio no entendieron. Mi madre pensó que estaba siendo cruel. Mi padre lo llamó dramático. Pero les dije una cosa que hizo que se quedaran callados. Me enseñaste a no montar una escena, pero tal vez el problema no era el ruido, era el silencio. No soy el mismo hombre que era, y gracias a Dios por eso, porque a veces tienes que ser desmantelado para darte cuenta de que nunca fuiste construido correctamente en primer lugar. Así que si estás esperando la línea final, la que lo envuelve todo, aquí está, diles que la fase ha terminado, y esta vez no regresará.